que el contexto histórico de la década de los 50 es muy auspicioso. Es un contexto de progreso, de modernidad que se sentía muy cercana. La televisión pública, el Canal 6, era un vehículo para representar la identidad moderna de Puerto Rico. En términos políticos, Puerto Rico había inaugurado su constitución. Los símbolos de la nación ya no eran símbolos, digamos, criminalizados, bandera, himno. La universidad cumplía 50 años, se inauguraba la Escuela de Medicina. Así que por todos lados habían estos signos de progreso ya inescapables. En 1950, el gobierno de Puerto Rico comenzó su gestión para establecer en la isla un servicio de televisión educativo. Mariano Villaronga, quien entonces encabezaba la Secretaría de Instrucción, libró una gran batalla con la rama legislativa. Su objetivo, conseguir la asignación de los fondos necesarios para su creación. Así las cosas, el 25 de julio de 1954, y en virtud de la Resolución Conjunta 94, se asignaron $600,000 para la construcción de la primera emisora pública del país y de toda América Latina. Nosotros empezamos a trabajar aquí en octubre de 1957 para ensayos, construcción de escenografía, todo lo que se hacía previo a un programa de televisión. 6 de enero de 1958. Bueno, ese día es que se inaugura esta institución. Este es su Canal 6, la televisora del pueblo de Puerto Rico, WIPR Televisión. Bueno, mis amigos, y por aquí como todos los días a través de 91.3 FM y 940 AM. Estamos unidas a las dos emisoras aquí de 6 a 7, de lunes a viernes, llevándoles esos clásicos de Puerto Rico. Recuerda que el compositor o el intérprete tiene que ser de acá, de Puerto Rico. Pues lo primero que viene a mi recuerdo es el logo y el momento en que don Luis Muñoz Marín apretó el botón en el Master Control para poner la estación en el aire. Pongo en funcionamiento e inauguro esta estación, WIPR Televisión, Canal 6, bajo la dirección del Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El edificio que hoy alberga las instalaciones de la televisora WIPR en Atorrey fue bautizado con el nombre de Ramón Ortiz del Rivero, el actor naguabeño conocido como Diplo. La inauguración era en horas de la tarde. A mí me tocó la cámara 1, que era la cámara que iba a estar en el control maestro. Lo primero que se tiró al aire fue un programa de Navidad con Moralito, un trovador que era hermano de Ramito, el gran Ramito. De este modo se inaugura la nueva televisora, llevando hora tras hora la alegría bien segura. En 1942 se instaura la Autoridad de Comunicaciones. La persona que dirigió esa empresa de la Autoridad de Comunicaciones va a ser muy importante, primero, para la fundación de la WKQ Telemundo Televisión y posteriormente las WIPR. Don Rafael Delgado Márquez es el padre de las comunicaciones en Puerto Rico. Rafael Delgado Márquez fue nuestro primer administrador general.
me dijo don Felo, ¿no has visto los estudios nuevos? Y yo, no, don Felo no lo he visto todavía. Vamos allá. Llegamos aquí, era un solo piso, estaban en la final, faltaban 3 meses para abrir la emisora. Y entonces me dijo, ¿te gustaría trabajar aquí? Yo, pero aquí no, una cosa tan bonita, nueva. Y entonces le dijo, mira, el lunes yo empieza con nosotros en la hora del niño. Hola, Titichagua. Ay, don Pepón, qué gusto me da verlo. Y en Club 6. Programa nuevo para chicos y viejos. Con la participación de... El sabio. El grande. El culto. El inmenso. El genio. El único. El profesor. Don Juan. ¿Sabe? El Club 6 fue una historia bonita que en este mismo estudio que estamos ahora mismo se hizo. ¡Sin Marín de la Cigüeña! ¡Correcto! Aquí se hacían las preguntas en las pizarras y en esa parte estaba precisamente la parte del maestro de ceremonia. ¿El nombre tuyo? Gilberto Torres, Gilberto Torres, ¿de qué escuela? la República de Colombia. República de Colombia, ¿qué año estudias ahí? Empezamos con los estudiantes de escuela superior que participaban. ¿Y el nombre suyo? Aidanilda Colón. Aidanilda Colón, que luce un bonito chemise en la tarde de hoy, o un saco, así que muchas gracias. Este es el equipo de los Pitirres de Villa Prades, que se enfrentan a las colegialas que tienen para aquí acercándose, vamos a ver. Cuando nosotros vamos al aire, la estación tiene 3 propósitos. 1, una programación cultural y educativa en términos generales. Otra, la enseñanza directa. Y la tercera, un complemento de la educación. Un proyecto fantástico que se creó alrededor de la educación de los niños en las escuelas a través de la televisión. Buenas tardes. Hoy iniciaremos nuestro recorrido por tierras de América. Me parece que vamos a pasar muy buenos ratos, ¿verdad? ¿No creen ustedes? No utilizaremos aviones supersónicos ni trenes aerodinámicos. Vamos a utilizar un medio mucho más rápido y económico. Nuestra imaginación, que ayudada por libros, películas, dibujos, visitantes de esos países que vamos a conocer, nos llevará por los interesantes caminos de nuestra América. ¿Preparados? Pues vamos. ¿Por dónde empezamos? Esto fue ya en el 1967 que yo llego aquí. Y empecé a hacer un programa sobre América, conociendo América, y más tarde un programa de Gocemos con las Artes. Eran programas encaminados a las escuelas, eran como una clase por televisión. Tuvimos 1.700 televisores en distintas escuelas de Puerto Rico. La televisión sí fue un vehículo para el progreso y nosotros como los primeros en ese lado de la parte educativa e instructiva. Y Aristóteles, discípulo de Platón y a quien se consideró como hombre de ciencia, no creían en buscar la verdad a base de la experimentación y la hallaban con razonamiento puro. Había un ambiente muy estimulante en ese momento en Puerto Rico y naturalmente se reflejaba en la estación, que era el lugar donde venían casi todos los intelectuales a hacer programas. Se reunió en un momento lo mejor de la intelectualidad puertorriqueña, don Gustavo Agraíz, que tenía un programa de noticias. Con don Samuel Giligaya, con José Arsenio Torres, Facundo Bueso, doña Margot Arce, el doctor Antonio J. Colorado. Y Abelardo Díaz Alfaro. Abelardo Díaz Alfaro fue uno de los más grandes escritores que ha tenido este país, con un sentido criollista como ninguno. Naturalmente, trabajar con Abelardo era una gozada, porque Abelardo era un hombre genial, era genial. Iba cayendo la tarde sobre el Cerro Farallón y entonces se encendía la primera estrella y Teogracia comenzaba estos famosos cuentos que andando el tiempo yo llevé a la pantalla escrita, a la televisión. Bueno, hoy voy a contar una de las historias que más me han hecho reír. Eran unos libretos que eran adaptados desde radio a televisión. No, padre, el hombre no sea tan old fashion. Mire que estos slacks para montar la hall están que ni pintados. Y fueron muchos, cientos de libretos. ¿Qué se va a hacer si ahora las mujeres pican y mueren? ¿Y usted no ha visto nada? Wait a minute para el tribo. Wait till you see me montar la hall para que usted vea. En esos mismos años se estaba inaugurando el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
estaba surgiendo el Conservatorio de Puerto Rico en música. El canal público aparecía como un síntoma de madurez cultural y hay que vincularlo, me parece a mí, con otros productos de la época, como el Festival Casals, por ejemplo. Había una cierta apatía en el pueblo de Puerto Rico en la música clásica porque no habían estado en contacto, porque nadie lo televisaba. Fue un proyecto de don Pablo Casals. Lo dirigía Jack Delano directamente desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Cuando empiezan los festivales Casals, yo me acuerdo que regalaban los boletos. La gente no iba al teatro de la universidad. Y entonces cuando empiezan a verlo a través de WIPR, fue muy significativo para el pueblo de Puerto Rico y al desarrollo de grandes talentos que había en Puerto Rico en la música, como los hermanos Figueroa, la familia Figueroa, Jesús María San Román, Luisita Rodríguez, un grupo extenso de grandes artistas de la música de Puerto Rico. Había todo un fermento cultural que nos hacía sentir que al lado del desarrollo económico estábamos alcanzando unas cotas bien importantes, bien sustantivas de desarrollo cultural. La Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como FCC por sus siglas en inglés, concedió al Departamento de Instrucción Pública los permisos necesarios para la operación de una segunda estación de televisión educativa en Mayagüez. Este instante marca una nueva página en la historia de progreso del oeste de Puerto Rico. Se inaugura oficialmente la televisora WIPM del Departamento de Instrucción de Puerto Rico. La inauguración fue hecha en la parte de atrás del edificio Darlington y eso fue el 28 de abril de 1961 a las 4:30 de la tarde. Es una maravilla tan grande la televisión que no hay derecho a usarla para cosas que no lleven algo de maravilla de educación, de iluminación de los cerebros y de los espíritus también. El gobernador Muñoz Marín, desde los estudios aquí en San Juan, pues ponchó la programación de WIPM. Trasladamos ahora esta transmisión a nuestros estudios en Mayagüez, en Canal 3 WIPM. Los señores Mario Rivera Negrón, Luis Norberto Rodríguez y Gilberto Ramírez, técnicos de esta televisora. Nosotros fuimos pioneros en el área oeste de Mayagüez. El primer juego de baloncesto que se transmitió por televisión fue cuando fueron los Globetrotters a jugar en Mayagüez. Y el señor Germán Vélez, locutor durante el ensayo del noticiero diario Panorama Mundial. Las primeras transmisiones en vivo de noticias del área oeste hacia San Juan se hicieron a través del Canal 3. Y mucha de la programación que se hacía desde un principio, toda la programación iba a través del Canal 6, en cadena. Fíjate, yo empiezo a trabajar en el Servicio de Radio y Televisión en 1959. Pues yo soy ingeniero porque trabajando en el Canal 3 de Mayagüez, el director ejecutivo del Canal 6, don Jack Delano, me motivó para que estudiara en el Colegio de Mayagüez. Entonces ahí es que yo empecé a estudiar ingeniería. Yo era un técnico en electrónica, con experiencia, camarógrafo, técnico de estudio.
WIPR era una escuela. Yo creo que todos los que trabajaron aquí en esa época te pueden decir lo mismo que yo, que todos nos sentíamos de algún modo tocados. Era como una varita mágica que te tocaba y que tú sentías la necesidad de dar lo mejor de ti mismo. Yo quisiera que te los quitaras, Juan Bobo, que te quitaras los patines. Usted lo que quiere es quedarse con los patines. Pero si no me sirven, Juan Bobo, si los patines tuyos no me sirven. No. Vale, siéntate aquí, para yo quitártelos, porque si no, no podemos hablar tranquilos, Juan Bobo. El Canal 6 era la alternativa para buscar programas infantiles. Oh, Mr. John. From California. From California. Mr. John, mire qué cosa más linda tengo aquí. ¿Qué es eso? Un conejo. Oh, un conejo, Robin. Sí. Roberto Sánchez Vilella, entonces gobernador interino, firmó un proyecto de ley que consolidó las estaciones de radio y televisión del gobierno de Puerto Rico. Al inaugurar WIPR, uno de los programas que se producen era Rafael Hernández Presenta, el compositor dirigiendo su propia orquesta. Y Leopoldo Santiago Lavandero era el director de programación. Se intercambiaban ideas. Señoras y señores, componer algo en público como lo está haciendo aquí nuestro artista, Rafael Hernández, es algo muy difícil. Tenemos, mis amigos, una variedad de melodías como todos los días aquí en Clásicos de Puerto Rico. Y comenzamos el programa de hoy con una melodía de Rafael Hernández, pero la interpreta. Don Rafael Hernández Presenta, nosotros no podíamos ir al estudio porque estábamos ensayando los programas, pero sí en maquillaje, en el pasillo, en el vestíbulo, pues hablábamos con él y compartíamos, que él vivía al frente. Don Rafa, dígame, ¿qué le trae usted por aquí esta noche? Pues como siempre vengo ahí a los conciertos de la banda, muy buena por cierto. Ajá. El mayor teniente Suárez se porta muy bien con los arreglos. Pídale al jefe que le ponga una hora por lo menos, para uno darse gusto, ¿verdad? Oye, mucho bolero, rumba y cha-cha-cha, tú sabes. Barbados, luego Venezuela. Recuerdo muy bien los centroamericanos de 1966, porque yo fui su productor para televisión. Son los primeros juegos que se televisan. Se le llevó al pueblo de Puerto Rico la inauguración. Yo fui el director de televisión. En ese momento, como todavía no podíamos transmitir directamente por remoto, esas grabaciones las hicimos con una cámara de sonido. Una de las primeras cámaras de sonido que se grababa se llamaba la Oricon, y la subimos en el techo del Irán Bison para coger un panorama completo de los eventos que se estaban desarrollando. Ahí va Puerto Rico en la delantera. Y yo narré varios de los eventos. 5 metros para la meta, Puerto Rico al frente. Segundo, Venezuela. Tercero, avanza Barbados en tercer lugar. Puerto Rico viene bastante fácil en la delantera y segundo llega Venezuela. Tercero llegó Barbados, ahí lo tenemos. Yo, Luis A. Ferré, electo gobernador del estado. Military training began in the University of... Nuestra Marisol Malaret resultó electa nuestra primera Miss Universo. Bobby hits the drive into the gap in the left center field. There she is. Yo, Rafael Hernández Colón, juro solemne. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Juro que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. How is it possible to achieve a greater degree of civic responsibility without access to adequate information and communication systems?
Aren't these systems necessary conditions for providing opportunities for access and participation to all citizens? Procreando como yo el mestizo con mezcla de sangre fina. Los programas de noticias han sido muy importantes. Empezamos con uno que se titulaba La Última Hora, con los mejores periodistas de Puerto Rico, y entonces por la noche, a eso de las 9, también teníamos uno más corto que se llamaba El Extra de la Noche. Años más tarde, ya sobre los 60, pues tuvimos el Panorama Mundial. Ahí ya para esa época tenemos a José Manuel Álvarez, conocido como Memela Álvarez. Mr. King, will you tell us how do you think the situation of the Negro in Harlem compares with the Puerto Rican situation, the situation of the Puerto Rican people right there? Well, I think it's very similar. There is outright and notorious discrimination where Negroes and Puerto Ricans are Podemos concerned. medirlo a través de varios atributos de materia. Física de la Unión de Tronquistas, aquí ustedes pueden apreciar en sus pantallas que ya se ha iniciado. El secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Jaime Rivera, ha hecho un anuncio. Noti6, justamente, que es difícil. El máximo dirigente de la Unión de Estaremos con Tronquistas de ustedes Puerto Rico. inmediatamente que comiencen. ¿Dónde es que estos veteranos puertorriqueños? La base aérea Muñiz está atestada. Licenciado, ¿qué razones le inducen a usted por parte de los... Torres informaron para Panorama Mundial. El problema de los noticieros es que la gente no cree en los noticieros gubernamentales. Siempre piensan que favorecen al gobierno. Nosotros empezamos, por ejemplo, la primera serie de programas de entrevistas de prensa, independientemente de la emisora, auspiciado por la Asociación de Periodistas. Pues era por primera vez que en Puerto Rico se hacía ese tipo de programa, y ahora me alegra mucho ver que en casi todas las emisoras se hace ese tipo de programas. ¿Cuál usted cree que es la importancia actual de la literatura puertorriqueña dentro de toda la literatura latinoamericana? A mí me cuesta mucho hacer diferencias nacionalistas entre las distintas literaturas de lengua española. El cambio de gobierno en las elecciones del 1968 da inicio a un marcado bipartidismo que acarrea transformaciones en numerosas agencias del gobierno. La política ocasionalmente ha influenciado en el canal, tomando en consideración quién esté en la fortaleza. La política no ha influenciado en el canal, porque aquí siempre hemos trabajado y no van a ser todo el mismo partido. O sea, que hay de todo. Desgraciadamente vivimos en un país altamente politizado y las decisiones que se toman en momentos específicos, siempre hay un factor político envuelto a mayor o menor grado. Hay que hacer una distinción entre política cultural y la intervención política en los canales y en las escuelas y en las universidades. Y de hecho en Puerto Rico pues hubo en esa época una política cultural que fue lo que logró enriquecer este pueblo con tantos programas culturales que hubo, ¿verdad? Tengo planes de elevarlo a la dignidad de conde de Leicester y barón de Denbigh. ¿Por qué no se casa ella con ese advenedizo? Se hacían programas dramáticos de 1 hora o de 2 horas, o una obra de 3 actos, se hacía completa. Norberto no saldrá de aquí más que junto con mi hijo. Y para matarlo a él, tienen que matarme a mí. Y para guardarle a él, y para guardar a mi hija, me basto yo sola, contra ti, contra don asesino. Bordaríamos las 2 cenefas y perritos del año. Madre, ¿y si yo la llevara conmigo a las viñas? ¿Qué hacen las viñas sin nadie? ¿Me vas a meter debajo de los pámpanos? La memoria es sumamente importante. Es lo que los actores tienen para dar el mensaje. Si no, ¿de qué nos sirve el mensaje si no hay memoria? Yo entré escribiendo obras de teatro y entonces trabajaba en radio, que no había televisión en aquella época. La
cantidad de nieve que habrá allí ahora. Los árboles se ponen blancos. Y llegó la televisión y entonces me mandaron a la televisión. Y el abuelo Calvo. Me hicieron una prueba y me quedé en televisión porque para mí era más cómodo y me gustaba más. Bonsoir, mon ami. Aquí me tienen, en la eternidad. Resulta incómodo este marco, pero debo dar gracias a Dios por brindarme estos momentos de charla con amigos del otro mundo. Yo soy, mejor dicho, yo era Juan Bautista Pojlán, Molía, autor de Tartufo. Esa obra Tartufo fue la primera vez que una obra de teatro se televisó para que el público la asistiera y la viera, bajo Leopoldo Santiago Lavandero, nuestro gran maestro. Él es un hombre pobre, sí, pero hay una especie de nobleza en la pobreza. Y si vamos a tratar las cosas como realmente valen en este mundo, el señor Tartufo es inmensamente rico. Además, el señor Tartufo es un caballero. Chavito Marrero es una persona excelente. Es un actor como hay pocos. Y una persona que yo quiero mucho. Scrooge, el anticuario, era parte de este sombrero. Era un viejo muy avaro, un viejo muy especial. La sortija de Mr. P. Vino esta tarde a empeñarla como todos los años para la cena de Navidad. Le di el dinero y le deseé felices Pascuas. Felices Pascuas, felices Pascuas. ¿Y qué son las Pascuas? Vamos a ver. La época de pagar facturas careciendo de dinero. La época de tener un año más, pero no un chelín más. Ah, si tuviera en mi mano, ya le daría yo ese atajo de idiotas que van con las felices Pascuas en los labios. Por cada saludito le cobraba 10 peniques, a ver si entonces lo decían. Pues si yo tengo que pagar. Se hicieron varias diferentes, con diferentes actores, y yo trabajé en una de ellas. Sé que este año Dios te protegerá, porque has hecho una buena acción. Después la hicimos otra vez a colores, esta vez. No me vas a negar que tienes un corazón de oro. Ya las otras estaciones estaban a color, varios años a color. Tomó un espacio como de 2 años, desde el 70 al 72. O sea que ya cogimos, diríamos, la segunda generación de cámaras, lo que eran muy superiores. Y termina el Canal 6 con mejor equipo que las estaciones comerciales. This is NET, the National Educational Television Network. La asociación de WIPR con la NET fue el paso inicial que nos permitió poder trabajar con una programación educativa de una manera más directa. Cuando comenzamos con la afiliación a PBS, continuamos con la misma línea de programación educativa, cultural y de un contenido maravilloso. There, it's all done and... Oh, hi! Hey, welcome to Sesame Street. La serie de Sesame Street nosotros la estamos transmitiendo prácticamente desde que la serie fue al aire. Es una de las series íconos de PBS y es por una razón bien especial. Y es que está trabajada basada en currículos educativos, pero a la vez utilizando la música y utilizando el humor para unas destrezas específicas de lectoescritura, de valores. What I really love in the world is scratching my tummy. Would you scratch my tummy? Oh, this is so good! Oh, scratch a little higher. Oh, this is, oh, you made the monster very happy.
Me crié viendo Plaza Sésamo, La Gran Esfera Azul y viendo la programación infantil que había disponible en aquel momento. Ese fue mi preescolar. Esos fueron mis primeros años de educación. Yo recuerdo el Mundito que daba vueltas y el Mundito tenía como una antena en el mismo medio arriba de la cabeza y eran como estos satélites que decían, empezaban a dar vueltas y decían, ahora vamos a tal país. Iremos al país llamado Chile, situado en la costa del Pacífico de América del Sur. Ese programa yo creo que definió de alguna manera a lo que yo me dedico ahora mismo. Vas a llevar una maleta llena de galletas. Como crítico de teatro y como persona de teatro que estoy constantemente con personas como Chavito Marrero, esos grandes actores que yo veía. Cuando yo nunca había pisado un teatro, yo veía los teleteatros que se hacían aquí. Las joyas, pero ¿quién te las reclama? Para que se mueran de risa en algún cajón, mejor las usas. Ha sido muy importante en mi vida como espectador, como televidente. Ante la crisis económica que enfrentaba el Departamento de Instrucción Pública, se propone cuadrar el presupuesto con el cierre de las estaciones de WIPR, radio y televisión. El Canal 6 siempre se vio porque fíjate que era la alternativa. Es necesario el Canal 6. Somos la diferencia. Cuando cayó Jaramillo, el silencio era un bache de lágrimas machamente contenidas. La madre, brother, no hay más nada, dijo Eddie, alzando la caneca para auténtico brindis del pueblo. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Mirador Puertorriqueño. Esta noche vamos a discutir un nuevo libro. Un libro escrito en colaboración por dos escritoras puertorriqueñas, Carmen Lugo Filippi y Ana Lidia Vega. Los canales comerciales tienen una misión, es un medio comercial para hacer dinero. WIPR es un medio para llevarle al pueblo de Puerto Rico las cosas que las estaciones comerciales no llevan. Programming is undoubtedly one of the fundamental elements through which public television must differentiate itself from private television, thus legitimizing its position in the market. In this sense, overly commercialized programming would hinder its ability to defend its position. Yo le pregunto si el día 25 de julio de 1978 ya en este Comaravilla... et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis. Preparamos a recibir a sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que por vez primera cursan una visita oficial al pueblo de Puerto Rico. El satélite llega debido a la relación que tiene la corporación en un momento con PBS. PBS le suple a sus afiliadas pues un sistema de satélite para recibir su programación. WIPR se coloca al frente de las estaciones comerciales porque es la única estación actualmente que puede subir desde sus estudios satélite señal de Puerto Rico hacia cualquier parte del mundo. La administradora general, que era Elsie Calero, necesitaba a alguien que pudiera producir los Juegos Panamericanos del 1979 y pues yo fui seleccionado. Tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco para tener aquí las unidades que se necesitaban para poder transmitir cerca de 15 o 20 deportes. Rubén Rodríguez contra Magel, penetra. Me acuerdo de Jesse Vasallo. Da la casualidad que él viene representando al equipo de los Estados Unidos que estudiaba en una universidad de Estados Unidos. Y ella lo seleccionaron como uno de los mejores nadadores. Y lógicamente, pues, el Puerto Rico se sintió feliz, a pesar de que estaba dándole puntos a un equipo que no era el nuestro. Pero nos sentimos muy bien y fue una de las cosas más espectaculares que tuvimos en esos Juegos.
Y mis queridos amigos, les voy a cantar qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Para mí, mis canciones todas son como mis hijos. A mí cuando me han dicho, Mirta, ¿por qué tú no escribes una canción para un festival? Les digo, no, mis hijos yo no los pongo a pelear. No. Si un dolor te atormenta, La producción local ha sido significativa en el Canal 6, porque es una fuente de trabajo para los artistas de este país y para los técnicos. Un programa específico que a mí me impresionaba mucho era el programa de música en 2 tiempos. Esta noche Música en 2 tiempos se siente enorgullecida y todos nosotros sentimos un gran honor. Muy importante Gilbert Mameri, la entrada de él. Y él tenía vasto conocimiento en la cuestión de la música popular, sus compositores, los cantantes. Traigo el calor sin igual de ese sol tropical de mi tierra dorada. El programa pretendía y lograba juntar a 2 artistas, uno mayor y uno joven. Por eso eran 2 tiempos, en 2 épocas. Y si el mundo te castiga, lo siento. Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa. Pasaron tantas cosas, mi orgullo me venció. Los empleados que trabajan en la corporación o en IPR son empleados dedicados, fieles a la empresa y son empleados que tienen que gustarle servir al pueblo. No puedo olvidar que los técnicos me ayudaron en algo que yo desconocía, que era dirigir en televisión. Teníamos tal vez los mejores técnicos que había en Puerto Rico, hasta el punto que llegaron a ser los maestros de muchos de los técnicos que existen hoy en día en las televisoras comerciales. Fue uno de los canales en abrir las puertas en sí a la mujer en términos de participación directa. Viene Elsie Calero como la primera administradora general del Canal 6. La primera directora de televisión para WIPR fue la señora Aide Marrero. La coordinadora de piso, porque fue la primera, era Georgie Camacho. El propósito de casi todos los programas de esta serie es de ofrecer... Entre las mujeres que produjeron sus propios espacios televisivos sobresalen Nilita Vientos Gastón. El problema del tránsito es uno que preocupa Carmen a todos los Jovet puertorriqueños, principalmente y Puchi Balseiro. A través de los años, la calidad en el contenido y el talento que ha reunido la programación de WIPR la ha llevado a merecer importantes reconocimientos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, el especial sobre la República Popular China, que fue galardonado en el Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. La televisión, como dijera McLuhan, es una extensión del ojo, y en China existe desde el 1958. Hoy día, Xi'an es la capital de la provincia de Xi'an. Yo llegué a la corporación en el 1973, una estación de televisión que se dedicaba a transmitir una programación educativa, de la cual yo me enamoré inmediatamente porque me gustó lo que hacían. En el 87, en Puerto Rico se presentó
legislación para convertir a este canal en una corporación pública. Ya Instrucción Pública no tenía interés en la estación. Entonces se entendía que Telefónica, que para ese entonces era una corporación pública también, tenía los fondos, sobrantes de los fondos, para poder mantener la estación. Se aprobó la legislación, salimos del Departamento de Educación y pasamos a ser una subsidiaria de la compañía telefónica. Entendíamos que el convertirnos en una corporación iba a traer mucho beneficio a la estación y por consecuencia a los empleados. Pero con lo que nadie contaba era con que en las altas esferas del gobierno se había planificado que este edificio había que reconstruirlo, había que remodelarlo. Se presentó aquí la secretaria de Educación con doña Carmen Junco y empezaron a llamar a los empleados y a entregarle unas cartas donde decía que teníamos que abandonar el edificio ese mismo día. Yo recuerdo como si fuera hoy ver a los compañeros del trabajo salir del edificio con sus pertenencias en fundas de basura porque no le dieron otra opción que recoger sus cosas en el menor tiempo posible y salir de aquí. Cuando cejaron los servicios de radio y televisión, no había necesidad de cejar Mayagüez. Y a todos nosotros nos movilizaron para la región educativa de Mayagüez. De hecho, a mí me asignaron, me acuerdo como ahora, a bregar con tomate, con lechuga, en comedores escolares. Nos quedamos un pequeño grupo aquí como de 20 personas que manteníamos la estación en el aire por 7 horas diarias. Durante la transición de servicio de radio y televisión a corporación pública, nos trasladan a una caseta que se crea en el estacionamiento y se envía todos los materiales existentes a un almacén que se alquiló en una de las calles vecinas al edificio nuestro. Doña Carmen Junco, que estaba de directora ejecutiva interina, me solicita que vaya a ver esos materiales a esa casa. Cuando yo llego al lugar que descubro lo que hay allí, me pareció que estaba descubriendo una mina de oro. Ahí estaba la historia de todos nosotros desde 1958 hasta el 90. Los empleados que los llevaron a trabajar al Departamento de Educación hacían presión para que los volvieran a traer a trabajar acá, pero todavía el edificio estaba en reconstrucción. No había un lugar donde trabajar, los estudios estaban destruidos. Carmen Junco con Mario Pavón, que decidieron abrirle un taller de trabajo a los muchachos. Aquí hay un paso a la corporación, que eso dependerá de la labor que rinda cada cual. Una de las razones por las cuales yo entro en esta faceta de la corporación es, número uno, para que ustedes comiencen a trabajar en firme. Número dos, porque tenemos que acumular miles de horas en tape antes de que estos medios vayan al aire. Y número tres, porque esta obra le da trabajo a muchos actores que ustedes saben que se van a quedar en la calle. Grabar un proyecto dramático que finalmente resultó la novela Yuyo. Lo hicimos en la misma finca donde se desarrolló Yuyo. Yuyo es la protagonista, hecha por Albanidia Díaz. Yo era Anselmo, el papá de Yuyo. Mucho cuidado con Yuyo, que nunca falta un entrometido. Seguido de eso se hizo otra miniserie que fue La Charca. ¿Es posible que haya en su vecindario persona alguna a quien usted no conozca? Bueno, aquí conozco a todo el mundo, pero a ese hombre no le conozco.
Después se hizo un tercer proyecto que fue Cauce sin Río. Fernando, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes tan abatido? A petición de las escuelas del país, anualmente se retransmiten estas producciones, prácticamente desde que estrenaron a través de nuestros canales. Igual ocurre con la cinta Los Cuentos de Abelardo. Contra. Caramba. Este sombrero es el del enterrador, el de don Procopio. ¡Qué día hermoso! El sol es tan brillante que sugiere haber descendido del cielo. Que me cabe el honor de haber despedido el duelo a don Abelardo Díaz Alfaro. Abelardo, como ese de ninguno, no nació payugo. ¡Dale, Abelardo, que tú puedes! ¡Adelante, mi Josco! Descanse, mi Abelardo. Pueden observar, miren la magnitud de las aguas por el paso del huracán. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die Tore in der Mauer stehen weiter. En cuanto al personaje de Santiago, es un personaje que existe. Para que se cumpla el plazo que ha dado el presidente George Bush. La Fragata Colón 92, que tiene prevista su llegada a Puerto Rico en los primeros días. Pedro Juan Rosselló González, juro. Congratulations to Miss Puerto Rico. You are Miss Universe of 1993. Ahora regresamos acá al Gato de Río Piedras, en el lugar donde ha transcurrido. George se intensificaba con vientos sostenidos de 100. Una bomba de 500 libras lanzada desde un avión F-18 Hornet de la Marina cayó en el puesto. Television can appeal with equal success to the best and the worst of human nature. Appealing to the best takes more time, while appealing to the worst is easier and cheaper. En la década del 90 había rumores que el cierre del Canal 3 era inminente. Cuando nos percatamos de esa situación, conversamos con varias figuras políticas del área y a través de ellos pudimos hacer una pequeña movilización para hacer conciencia de la importancia del canal en ese momento. Y por otro lado, salvar los empleos de todos los técnicos, que en aquel momento éramos unos 18, 19 técnicos. Sí, vamos a salir al aire con una nueva programación este domingo, aunque desafortunadamente no va a incluir programas en vivo hechos en estudio, porque estos estudios no están listos. En un futuro cercano vamos a poder incorporar, como queremos, más programación con talento local. Cuando termina González Ramos, el doctor González Ramos, viene el señor Rivero a dirigir el canal, empieza a producir de nuevo el canal. Nosotros vamos a producir, pero siempre pensando en que lo que se va a producir es programación de calidad. Miren, yo voy a ir al hospital a llevarle la sortija de graduación a Gloria, si alguien quiere venir. Nosotros podemos llegar a Nueva York, podemos llegar a España, podemos llegar a Centroamérica con nuestras producciones, nos podemos dar a conocer a través del mundo entero con programación que salga de aquí, de la WIPR. En el 5º centenario del encuentro entre Europa y América en 1992, estuvimos presentes en la Gran Regata Colón y la Exposición Internacional de Sevilla. Durante ese mismo año, las Olimpiadas con sede en Barcelona fueron transmitidas exclusivamente a través de los canales 6 y 3. Junto a Televisión Española, WIPR tuvo a su cargo la producción de un homenaje al célebre Rafael Hernández. Luego de Rivera Albino, pues entonces cambia el gobierno. Ahí es que llega Jorge Inseni, que era una persona que venía del medio de la televisión, pues obviamente había más dinero, se facilitó la cosa y empieza a salir fuera de los estudios a hacer programación.
Pero al tratarse de unos Juegos Centroamericanos, el montaje que nosotros tenemos que hacer para televisión en específico es un espectáculo. Lo que tenemos que nosotros presentar del pueblo de Puerto Rico y en la señal internacional a los 29 países. Estuve en los Centroamericanos de 1993 en Ponce y fui uno de los organizadores en el deporte de atletismo. Realmente estaba muy emocionado. Imagínate ver a Pachín Vicens con aquella antorcha frente a un público puertorriqueño también mucho más emocionado que yo. Muy inolvidable. La corporación venía con el empuje de haber realizado los Juegos Centroamericanos y se comenzaron a realizar producciones que en años anteriores por falta de dinero quizás no se realizaban. Comenzamos con el aeróbico y poco a poco pues comenzaron a hacerse más programación en Mayagüez, en los estudios de Mayagüez. Seguimos con los clásicos, mis amigos. Sí, de Rafael Hernández, el mejor desvelo del mundo. Qué bueno es desvelarse de amor, ¿verdad? Ahí sí hay muchos recuerdos de mi pueblo. Recuerden que caminamos por toda la isla y conocer al puertorriqueño en sitios que jamás en mi vida yo pensaba conocer esa familia, porque nos metíamos a todos los barrios, a todas partes, para hacer las entrevistas, en las cocinas, ver los artesanos nuestros, que son muchísimos, y en su propio taller. Yo oí a veces, no, ahí no es donde ella duerme. Plaza del Humor, eran tres viejitos que se sentaban en un centro comercial a comentar todo lo que veían, todo lo que pasaba. Y disfrutábamos. Fíjate, llegaba el día de la grabación y él mismo llegaba, entraba ahí y enseguida, bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Qué? Un día se escondió detrás de la cortina, ¿verdad, Gato? Y estaba haciendo una maldad y ¿dónde está Gregorio? Y estaba escondido ahí. O sea, en esa época todavía estábamos haciendo maldades nosotros. Y si usted está hoy con nosotros, usted está haciendo historia con la nueva era. Vincenni viene con la idea de hacer un noticiero igual que las estaciones comerciales y crea un departamento de noticias completo y dando énfasis también a las cosas buenas que pasaban en este país, ¿verdad? Las experiencias vividas durante el cierre del canal forjan en los empleados la inquietud de crear un sindicato. Y así, luego de 33 años de existencia, se firma el primer convenio colectivo de las estaciones. Negociar un convenio colectivo en que la corporación se garantizara de que iba a poder realizar sus labores y a la misma vez los compañeros de trabajo supiesen que iban a ser respetados y iban a tener también el ambiente correcto para llevar a cabo sus funciones. Cuando este canal está bajo la Telefónica, que estamos muy contentos por la cuestión de el dinero que está entrando ya fijo, surge la noticia de la venta de la Telefónica. Para suerte nuestra, pues entonces se crea una corporación separada de la Telefónica. El cambio de WIPR a una corporación pública nos permitió y nos permite hacer unas cosas que no podíamos hacer antes. Pan Memory a la ofensiva, entregando a Peyot, se la quitaron. Con el paso de los años se fue aumentando y recuerdo que eventualmente transmitíamos todas las fiestas de Navidad que se hacía por diferentes pueblos. Y a través de HITN se transmiten muchos programas, Chucho Avellanet, esos programas típicos de Puerto Rico. Obviamente un puertorriqueño que vive allá y está conectado por satélite con el noticiero de WIPR o cualquier otro programa de WIPR, verdaderamente en ese momento es como si estuviera aquí. O sea, es como sentirse en tu casa de nuevo, a pesar de que estás viviendo allá. Que es muy, muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Se comenzó con el proyecto dramático,
que hoy se conoce como Lucy Boscana. Se llama Lucy Boscana porque fue una de las pioneras, ¿verdad?, en la radio de Puerto Rico y en la televisión después. Primero empezó en radio y se buscaron más fondos y lo aceptaron, o sea, lo dieron para extenderlo a televisión. Ahí empezamos a ver todos aquellos artistas, ¿verdad? Oficial, quite sus manos de encima de ese hombre. ¿Que acaso no les basta con lo que ha sucedido ya? Este canal para mí ha sido, como te digo, algo especial. Yo estaba en la escuela intermedia cuando empecé a trabajar en radio, en WIPR, y empecé a conocer esas grandes figuras que me ayudaron muchísimo luego a mí. Había mucha solidaridad, mucho compromiso, mucho profesionalismo, que era lo importante en eso. Que vivíamos aquí, era una familia, llegábamos aquí contentos de estar aquí. Esos eran clásicos de la radio, como lo son los que tenemos ahora a través de 91.3 FM. Bueno, y ahora vamos a escuchar Despedida. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Le llevo al canal 31 años. 50 más 31 es 81 lo que yo tengo. Así que le llevo mucho al canal. Y le llevo más queriendo y queriendo. Y cada vez que vengo aquí, me lleno de los años pasados otra vez. Desde que nací, desde que mi padre me dice, sí, puedes estudiar teatro. Olvídate de la medicina. Me olvidé de la medicina y a veces he curado más gente actuando que recetándole una aspirina. Así me ayude Dios. Primer puertorriqueño, En la mañana del 11 de septiembre se estremeció el mundo. 4 aviones secuestrados por un grupo de terroristas perpetrados. Me enorgullece darles la bienvenida a nuestros invitados especiales. El exgobernador don Luis Aferré ha perdido la batalla. Yo, Aníbal Acevedo Vilá, defenderé la Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa. Primera vez en la historia de Puerto Rico, las agencias del gobierno no abrieron sus puertas. Zuleika Rivera obtuvo la 5ª corona para la isla en el certamen internacional. El malestar estudiantil era conocido en la administración del recinto y se había iniciado... Falta solo una hora para que se ejecute a Ángel Nieves. Television in the 1950s aspired to be cultural and to some extent used its monopoly to impose products with cultural pretensions on everyone, thus shaping the tastes of the general public. Television in the 1990s aimed to exploit and pander to those tastes in order to reach the widest possible audience by offering viewers unrefined products, the paradigm of which was the talk show. Hay una tendencia en Puerto Rico a pensar que lo que el público quiere es lo barato, lo banal, lo fácil, lo cómodo. Eso es degradar y devaluar al país. Nuestro canal es una herramienta de crecimiento. Nosotros damos una programación con un contenido educativo, cultural, social. Si se le ofrece una combinación que no desmerezca el entretenimiento, pero que ofrezca conocimiento, no conocimiento académico, sino el conocimiento que todos necesitamos para manejarnos mejor en la vida, para estar mejor informados, etc. La gente lo aprecia y lo acepta. La cuestión es de equilibrio. La Otra Ventana celebra los 50 años de trayectoria de la pantalla chica en nuestro país. La exposición en el Museo de Arte de Puerto Rico es una especie de mirada distinta al cincuentenario de la llegada al medio que transformó para siempre la vida de los puertorriqueños, la televisión. Rebelde, inconformista, sensible y con un sentido del humor que superaba sus instintos melancólicos, el reverendo y poeta Pedro Pietri. In my viejo San Juan, they raised the price of pan, so I fly to Manhattan. It was there que I swear everyone took welfare, especially the Latins. To a barrio I went in pursuit of low rent, in a 5-room apartment
where my neighbors will be, Puerto Ricans like me, dressing tropical. El Puerto Rico Jazz Fest podrá ser visto por todas las actividades de PBS. ¿Y qué significa esto? Significa que todos los Estados Unidos tendrán la oportunidad de ver el trabajo de excelentes técnicos puertorriqueños que trabajan aquí en la corporación. Nadie tiene una programación como la que tenemos nosotros. Tenemos 2 bloques de programación infantil que realmente pueden ser utilizadas tanto por padres como maestros para su desarrollo emocional y cognoscitivo. En los niños, la internet ha venido a sustituir en cierto modo la televisión y el cable TV. Por lo tanto, nosotros entiendo que en el futuro tenemos que concentrarnos en estos 2 aspectos, en producir mayor programación para niños y ver la tecnología de internet como el nuevo medio de difusión para nuestro contenido. El Canal 6 va muchísimo más allá de llega a nuestras comunidades en los Estados Unidos. Tenemos varias cadenas hermanas que promueven y difunden nuestro mensaje. Pero hoy los pensamientos se pueden convertir la salud en enfermedad y de igual modo transformarnos hacia la manifestación del bienestar físico y la plenitud de la vida. La razón, porque somos lo que pensamos. Y sobre esto hablaremos esta noche. En estos últimos años, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública ha diseñado unos esfuerzos concretos para poder tener un acceso más directo a nuestro público, a nuestra audiencia. El closed caption ayuda a poder leer lo que se está diciendo. Muchas veces no hay servicio de interpretación en lenguaje por señas y en cambio tenemos el closed caption y nos puede ayudar. Llegamos a nuestra audiencia más allá de nuestra televisión. Nosotros tenemos proyectos, como el proyecto de comunicación, por darte un ejemplo, donde nosotros atendemos a nuestras comunidades, donde nosotros vamos a nuestras comunidades y les enseñamos a hacer televisión. Y adiestramos a esa comunidad a cómo pueden utilizar el medio para contar su propia historia, porque nadie la va a contar del mismo modo que la persona que la está viviendo. Las comunidades necesitaban un espacio para contar sus experiencias buenas, sus dolores, sus lamentos, su grito de esperanza. Eso es el proyecto de comunicación. Nuestra televisión inspira, enriquece. Nuestra televisión nos da poder. ¿Y cómo adquirimos ese poder? Mediante el contenido de nuestra programación. Yo soy Caimito. Yo soy Caimito. Yo soy Caimito. Yo soy Caimito. Soy Caimito. Yo soy Caimito. Yo soy Caimito. En febrero del 2009 es la culminación de un proceso que comenzó a principios de los años 90, en el que se va a sustituir la tecnología de distribución a través del aire de un sistema análogo a un sistema digital. Con esta nueva tecnología digital se multiplica por 4 el tipo de información que se le podía llevar al público o a sectores independientes, como te decía, ¿verdad? Y esto da margen a regresar de nuevo a hacer unos programas educativos a diferentes niveles. ¿Cómo se beneficiaría la población viequense que padece de altos índices de desempleo y pobreza? ¿Cómo cuantificar el daño ambiental y humano? Yo creo que el Canal 6 en estos momentos es un proyecto en necesidad de reevaluación. Un poco para repensar su identidad y su ubicación en una parrilla televisiva. La radio y la televisión pública tienen un papel importante que jugar en la medida en que comienzan a plantearse una variedad de programación que tal vez la misma empresa privada no pueda contribuir. Sí hay espacios que cumplen un rol importante en proveer marcos de referencia y de opinión
que no encontramos en la televisión comercial. El camino que da al barrio Aguirre evoca en el visitante escenas de la época de la industria azucarera. Los remanentes de una ahora silenciosa infraestructura ferroviaria que en un tiempo rugió a fuerza de... Aquí hay un compromiso con la calidad y aquí hay un compromiso con el contenido. El contenido de nuestro programa de televisión son clave. Y la mejor prueba de eso, en menos de 7 años, esta emisora ha recibido más de 40 nominaciones a los Emmy y ha recibido más de 25 estatuas. Es muy importante para la identidad de este canal, es muy importante para el talento artístico de este canal, de este país. Es importante para los técnicos que trabajan en este canal. Y es importante para el pueblo porque el producto que sale de ahí es un producto de mucha calidad. Como esas posibilidades, ¿verdad?, de canales que vamos a tener, como esto, si lo sabemos trabajar, como se hizo en la década de los 50, con un proyecto de país. Porque si no hay proyecto de país, no vamos a tener una propuesta cultural que verdaderamente responda a unas necesidades. Yo creo que va a ser una decisión de todos y cada uno de nosotros luchar para que eso que estamos recibiendo se mantenga y sigan creciendo los servicios y la programación que hacemos. Y que el gobierno lo mantenga como ha estado hasta este momento y poder hacer los proyectos que se deben hacer, no solamente en el campo de espectáculo, ¿verdad?, sino también en el campo de la educación y de la cultura. Ángel F. Rivera, pues me quito el sombrero, porque es un hombre que ha mantenido una línea de lo que debe guardar, y él ha guardado todo lo más que ha podido, nuestras cosas históricas. Y es necesario que todo el mundo sea como Ángel F. Rivera. Y he tenido grandes amigos, grandes amistades. He conocido gente distinguida en el campo intelectual, en el campo cultural, en el campo técnico. Y que esta institución cumpla 50 años es algo muy especial para mí. The Puerto Rico Public Broadcasting Corporation dedicates this 50th anniversary celebration of WIPR-TV to Don Angel F. Rivera for his professionalism, his dedication to preserving our audiovisual material, his commitment to producing television of excellence, and his loyalty to this company for 50 years.